Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. ¿Se acuerdan ustedes de este video? Lo publiqué, bueno, de hecho es una transmisión, duró 58 minutos y la hice el año pasado, el día 13 de noviembre. Este video trata de cuando nos enteramos que el farsante de Gilberto Lozano había dicho que había demandado a Peña Nieto en La Haya y que ya le habían aceptado esa demanda penal en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y yo hice ese video para desmentirlo porque, por principio de cuentas, aquí en la transmisión ustedes pueden entrar a verla. De hecho, aquí están sus comentarios porque entró a retarme y a decir que no era cierto y yo aquí le contestaba, ¿no? Que pues estaba engañando a la gente, ¿no? Que era un farsante porque, a ver, le coloqué aquí los enlaces a la gente para que lo viera. Todo lo que él estaba diciendo era mentira. A mí me saltó mucho cuando leí esa información sobre que él había demandado a Peña Nieto en La Haya, cuando aparecía que los delitos por los que estaba demandando a Peña Nieto allá en la Corte Penal Internacional, entre los delitos estaba el delito de corrupción. Y en este video yo le explico a la gente que por principio de cuentas la Corte Penal Internacional no tiene entre los delitos que juzga el de corrupción. Son delitos de otro tipo, son delitos como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los delitos de agresión, por ejemplo la tortura, estas cosas, ¿no? La desaparición forzada, en fin. Bueno, pues entró y me dijo de todo. El día de hoy, Marco Appel, que es el corresponsal de Proceso allá en Bruselas, esta es su cuenta, publicó esta nota que ustedes ven aquí, el bulo, Peña Nieto, Corte Penal Internacional. Todo porque la semana pasada se revivió este asunto. Ahorita les comparto la nota. Se revivió el asunto porque volvió Gilberto Lozano a decir que ya ahora sí ya estaba la demanda y que ahora sí ya casi que veíamos a Peña Nieto sentado ante un juez de la Corte Penal Internacional. En este video que yo hice también les decía, miren, hay casos en la Corte Penal Internacional formando fila y hay, por ejemplo, en el caso del continente americano, Colombia, que está apenas en una fase inicial de estudio. Venezuela, que ni siquiera ha sido aceptado. Y que la Corte Penal Internacional solamente ha dictado 2 sentencias en toda su historia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra 2 de estos dictadores africanos y nada más. Entonces, pues Gilberto Lozano se reenojó, sus fans se reenojaron, pero bueno, regresando a la nota, Marco Appel se puso a investigar de qué se trataba este chisme que se traía Gilberto Lozano desde hace ya un año, y pues bueno, esta es su conclusión. Con dolo o por ignorancia, yo creo que con dolo, el activista, entre comillas, Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, anunció de manera incorrecta que la Corte Penal Internacional de La Haya había aceptado investigar al expresidente Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, ahí le pone entre comillas, tras una demanda que interpusieron 87,000 personas representadas por Lozano. El bulo se extendió como onda sísmica en los medios de comunicación e incluso a nivel internacional lo reportó el servicio en español del servicio alemán de noticias Deutsche Welle, no sé si se pronuncia así. No importó que tras la revelación de Lozano en su cuenta de Twitter, muchos usuarios se hubieran percatado de las inconsistencias y lo acusaran de mentiroso. El periódico 1+1 publicó incluso en la primera plana de su versión impresa el titular "Admite Corte Internacional de La Haya demanda contra Peña Nieto". Sorprende la facilidad con la que el activista mexicano atrajo tanta atención mediática con una información a toda vista fraudulenta. Por ser información reservada, la Fiscalía no suele hacer comentarios sobre las comunicaciones que recibe. Cuando toma una decisión, sea proseguir o no con una investigación preliminar, lo informa a quien proporcionó datos del caso y ofrece explicaciones.
De cualquier forma, el pasado 12 de diciembre, este columnista solicitó a la Fiscalía de La Haya que confirmara las declaraciones de Lozano, pero hasta este lunes 17 no había obtenido respuesta. Todo comenzó con un mensaje que el 6 de diciembre pasado escribió Lozano en su cuenta personal de Twitter que decía tal cual: amigas y amigos mexicanos, aviso ultra, súper requete recontra importante. El día hoy, diciembre 6 de 2018, la Corte Penal Internacional, cita textual, así como lo hizo, de La Haya, en Holanda, nos comunica oficialmente que la denuncia OTP-medio CR 348-17, presentada por el Congreso Nacional Ciudadano, ha sido aprobada para iniciar una investigación preliminar. La denuncia contra Enrique Peña Nieto y quien resulte responsables es por crímenes de lesa humanidad, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Ostula, Apatzingán y corrupción sistematizada, Odebrecht, OHL, Grupo IGA. Comunica que después de un análisis preliminar con instituciones, asociados e investigadores, la denuncia sí es materia de la Corte Penal Internacional, por lo que de manera expedita iniciarán las investigaciones, advirtiendo que éstas toman tiempo. Bueno, aquí ya con esto que escribió Gilberto Lozano me estaba dando la razón a mí, porque él dice ahí que la denuncia sí es materia de la Corte Penal Internacional, que sí fue aceptada. Y yo en el año 2017 le decía lo siguiente: no le mientas a la gente, diles la verdad, diles que no hay demanda contra EPN. En términos de la ley en México se podría decir que fuiste a levantar una denuncia de hechos, pero mientras Peña Nieto no sea declarado inocente en una corte mexicana, no va a pasar nada. Y el terco que sí, porque eso fue lo que hizo, ¿no? Llevar allá un documento y pues la Corte Penal Internacional está obligada a recibirlo. Es como, a ver, pues le firmamos de recibido, ya que los jefes decidan. Bueno, continuamos. Hasta ahí el tuit. Dice Apple en su nota. A Marco Apple, perdón. Al siguiente día, el 7 de diciembre, Vice México publicó la supuesta bomba informativa, añadiendo una entrevista con Lozano, quien afirmó que, como ciudadanos organizados, son los únicos que han tenido el valor de hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Peña Nieto. Ya encarrerado en esa misma nota de Vice México, firmada por Enrique Alvarado y que fue reproducida total o parcialmente por otros medios, Lozano afirma también equivocadamente que el oficio que recibió de la Corte Penal Internacional representa un hecho inédito en el caso mexicano. En su tuit, Lozano muestra como prueba de sus afirmaciones la carta que le envió, según él, un fiscal internacional de la Corte Penal Internacional. En el documento se puede ver que la firma del remitente es en realidad la del jefe de la Unidad de Información y Evidencia de la Oficina del Fiscal Fatou Bensouda. Esa carta fue publicada como parcial sustento de las notas periodísticas sobre la supuesta demanda admitida contra el expresidente Peña Nieto. Las aseveraciones de Lozano presentan al menos 3 evidentes yerros. 1. Los delitos de corrupción no son competencia de la Corte Penal Internacional, y me regreso yo acá. Yo aquí le decía, primero, dile a la gente que mientes cuando dices que La Haya se pueden denunciar a alguien por corrupción. La Corte Penal Internacional solo juzga 3 o 4 delitos, no más, y entre ellos no está el de corrupción. No engañes a la gente, eso le dije. Bueno, pues ahora el periodista Marco Apple, pues también cae en cuenta de lo mismo. No son de su competencia, recaen en su jurisdicción los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión. Me faltó mencionar hace un rato el de genocidio, ¿no? De hecho, por esto se instaló los juicios de Nuremberg, ¿no? Por el genocidio contra el pueblo judío. Y la Corte Penal Internacional, de hecho, denominó a partir de ese momento el nuevo delito de los delitos de lesa humanidad, porque eran
eran tan fuera de lo común, por decirlo de alguna manera, que tendrían que nombrarlos de otra forma. De ahí surge el término de lesa humanidad, o sea, son delitos contra toda la humanidad. En fin, continuamos. Y agresión, por lo que la acusación de corrupción sistematizada de Lozano está fuera de lugar. La Haya acepta demanda contra EPN por corrupción sistemática y crímenes de lesa humanidad. Esto dijo el portal Sin Embargo, y no tiene sentido. 2. Todo individuo, grupo o estado puede entregar a la oficina del fiscal información, comunicaciones en el argot de la Corte, demandas en el lenguaje popular relacionadas con presuntos crímenes susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional. Primero, mediante una investigación preliminar que luego podría dar pie a una investigación formal, lo mismo que yo le dije a Lozano. Dile a la gente, de paso, dile a la gente que lo que pasó es que estas tres personas que fueron, que lo que le pasó a estas tres personas que fueron es que les recibieron el documento que les enviaste y la respuesta fue eso que te mandaron. Lo mismo, ¿no? O sea, lo tienen que recibir. Debido a la confidencialidad con la que se maneja la Fiscalía, que no revela las fuentes de esas comunicaciones, no se puede saber con certeza si el Congreso Nacional Ciudadano es el único grupo ciudadano que ha enviado información de este tipo contra Peña Nieto o si hay otros posibles acusadores que no han hecho pública su denuncia. Se conocen varias comunicaciones contra el expresidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete de seguridad, y se ha publicado igualmente que en julio de 2017 la Federación Internacional de Derechos Humanos, junto con las organizaciones civiles mexicanas Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entregó a la Fiscalía información sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante el mandato de Calderón y la primera mitad del de Peña Nieto. 3. El hierro más grave. Sin embargo, deriva de la propia carta que compartió Lozano, la cual, redactada originalmente en inglés, expone en su parte medular, se habla en comillas. La oficina está analizando las acusaciones identificadas en su comunicación, con la asistencia de otras comunicaciones relacionadas y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos parecen entrar en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por consiguiente, justificar la apertura de un examen preliminar de la situación. El, entre comillas, oficio que la Corte envió al activista mexicano equivale a un acuse de recibo. Y yo fue lo que le dije acá. La Corte, primero diles que, ¿dónde se lo puse? Ay, Dios mío. Aquí está. No le mientas a la gente, diles la verdad, diles que no hay demanda contra Peña Nieto. En términos de ley, en México se podría decir que fuiste a levantar una denuncia de hechos, pero mientras Peña Nieto no sea declarado inocente en una corte mexicana no va a pasar nada. O sea, te firmaron de recibido, güey, eso le dije. Y bueno, aquí Marco Appel pues cae en la misma conclusión. El documento, más bien me quedé en acusa de recibo de la información que entregó a la Corte en noviembre de 2017. El documento, que han recibido otros demandantes mexicanos en el pasado, no compromete ninguna apertura de proceso. Solo avisa cortésmente que la información proporcionada por el interesado será analizada, como ha ocurrido con las más de 10,000 comunicaciones que ha recibido globalmente la Fiscalía desde que entró en vigor en 2002. Por lo anterior, la misiva que presumió Lozano dista mucho de poderse considerar inédita. Es más, posiblemente ni siquiera meritaría ser noticia, que quizás fue hace un año cuando entregó en La Haya la acusación en contra del todavía presidente Peña Nieto. Como comentó a este columnista Jimena Reyes, activista de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que dentro de su organización lleva los casos de Colombia y México ante la Corte Penal Internacional,
Los tiempos con que avanza la Corte son muy lentos. Colombia, por ejemplo, está sometida a un examen preliminar desde 2004, aunque el caso de Venezuela fue tratado de una manera express y enfrentará investigaciones preliminares desde el 8 de febrero de este año por presuntos crímenes cometidos desde abril de 2017. Miren, esto no lo sabía, lo de Venezuela va a avanzar más rápido que lo de Colombia, porque será. Pero bueno, continuando. Son los únicos países latinoamericanos con casos abiertos en la Corte Penal: Venezuela y Colombia. Lozano no es el primero que utiliza la Corte para fabricar bulos y hacerse notar en los medios mexicanos. El 9 de agosto de 2017, algo que también subimos aquí y después también desmentimos, yo lo subí equivocadamente y yo lo vi. Es que miren, el caso de Samuel García, él no presentó el documento. Él lo estaba narrando. Si yo hubiese visto el documento, probablemente no habría caído en el juego, pero admito, lo hice. De todas formas, después lo desmentimos y dijimos, pues no, lo de Samuel García pues es exactamente igual que lo que hizo Lozano. Bueno, entonces, diputado local en Monterrey, lo que les digo, también la ciudad sede del Congreso Nacional Ciudadano, anunció que la Corte Penal Internacional había admitido la denuncia que él había interpuesto el 4 de julio anterior por crímenes de lesa humanidad en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. García, actual senador de la República por Movimiento Ciudadano, alardeó que estaba escribiendo una página sin precedentes, ya que, desde su óptica, era la primera vez que la Corte Penal Internacional admitía un caso mexicano por crímenes de lesa humanidad y dijo: salud pública, que no es campo de competencia de la Corte Penal. García tomó también como base de sus dichos una carta de respuesta de la misma Corte. En realidad, la Fiscalía de la Corte Penal es reacia a intervenir en la situación mexicana. En enero de 2017, Mariana Peña, abogada del Proyecto de Justicia Internacional de la Open Society, la Iniciativa de Justicia de la Open Society, una organización que forma parte de la coalición por la Corte Penal Internacional, explicó a este columnista el trasfondo legal de esta reticencia. Y esto es muy interesante. ¿Para qué? Pues o hacemos algo o perdemos esperanzas, ¿no? El caso, dijo, se enfoca en saber si en México se cometieron o no crímenes de lesa humanidad, los cuales son jurídicamente distintos a las violaciones de derechos humanos. Una violación de derechos humanos puede ser un crimen de lesa humanidad, pero no al revés. O sea, no un crimen de lesa humanidad puede ser una violación de derechos humanos. Es diferente. Entonces, mientras no se puede establecer que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad, pues no nos van a hacer caso. El concepto de la primera es muy amplio y el de la segunda es muy técnico y específico. O sea, violaciones a los derechos humanos hay muchísimas, porque hay muchísimos derechos humanos, pero crímenes de lesa humanidad, pues no. Crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, fueron la matanza en Ruanda. Crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, fueron los que cometió Saddam Hussein contra su pueblo. Crímenes de lesa humanidad fueron los que cometió Hitler. En fin, el elemento central es demostrar que ha habido una política de comisión de tales crímenes, que estos no son cometidos al azar ni son productos de la criminalidad. En este punto estriba la dificultad del caso mexicano. ¿Cómo demostrarlo, no? Porque pese a que sepamos todos que el ejército ha atentado de manera deliberada tantas veces contra el pueblo, siguiendo órdenes como las de salir a abatir delincuentes en la madrugada, el caso Tlatlaya, y que esto se repite en el territorio nacional desde hace mucho tiempo, como lo que vimos en Palmarito o lo que vimos en Calera. O sea, mientras no se pueda demostrar que esto es así, está complicadísimo. De hecho, en octubre de 2015, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya rechazó oficialmente abrir un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado de Baja California entre 2006 y 2012. Lo expresó a través de un documento explicativo que dirigió a la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia, que
al lado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, había presentado 2 comunicaciones en 2012 y 2014. Sobre la base de la información recibida, señala el documento que en un momento obtuvo este columnista, la evaluación de la Fiscalía es que existen elementos de contexto más amplios, tales como la debilidad estructural de la Administración de Justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado que pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas durante los últimos años en México. Qué complicado. Cabe destacar, se precisa, que las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte. En particular, el Estatuto de Roma exige que la conducta alegada haya sido cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil para que constituya un crimen de lesa humanidad, o haber sido cometida en el contexto de y en relación con un conflicto armado para ser crimen de guerra. Por tanto, anuncia la misiva, la Fiscalía ha concluido que las alegaciones descritas en su comunicación no parecen estar comprendidas en la competencia material de la Corte y, en consecuencia, ha determinado que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en el análisis. A menos que tal razonamiento cambie dentro de la Fiscalía, será prácticamente imposible que funcionarios mexicanos, incluyendo presidentes, sean llamados a cuentas por la Corte Penal Internacional. No pierdan la esperanza, aunque Gilberto Lozano es un pendejo, me parece que un mecanismo internacional como el de Guatemala sí podría provocar que jueces mexicanos o jueces de otros países que sean previamente permitidos y que sean avalados, por ejemplo, por la Organización de las Naciones Unidas, puedan juzgar a estos cabrones en México. Eso sí podría ocurrir. Pero con la Corte Penal Internacional, ¿cómo demostramos que los ataques de los Zetas en muchas de las ocasiones eran ordenados por los Moreira o por Fidel Herrera o por el mismo Peña Nieto? ¿Cómo? Es complicado, ¿no? Y que era de manera sistemática, por darles un ejemplo. El caso es que, bueno, me acuerdo mucho, a ver si escucha el video Ángel, porque ella dice, a huevo, el mal venció, o venció el mal. Pues es que era lógico. Yo por eso ponía aquí en la miniatura del video, EPN a La Haya, pues no. Y le puse de título al video, Los callejones sin salida, porque eso le decía yo a la gente, Gilberto Lozano los lleva a callejones sin salida, eso ha hecho. Y le ponía yo de ejemplo a la gente, ¿ustedes creen que va a prosperar la demanda que puso contra el Pony? Pues no. ¿Ustedes creen que va a prosperar la demanda que puso contra Peña Nieto? Pues no. ¿Ustedes creen que va a prosperar la supuesta demanda que fue a poner a La Haya contra Peña Nieto? Pues no. Son callejones sin salida, que lo único que provocan es que la gente esté ahí, siempre pendiente de una nueva tontería que se le ocurra a este farsante, panista, burgués asqueroso que es Gilberto Lozano. Ahí se los dejo, compas. Saludos.